da mucho gusto verles de nuevo. Muy jóvenes todas todavía. A veces me dicen, ¿dónde van a hacerse la cirugía plástica? Bien conservaditas, con sus cachetitos muy rosados. No sé si sea pintura o sea... No, de veras, en serio, me da mucho gusto encontrarles aquí en este salón donde tuve pues, muchas experiencias de encuentro con grupos apostólicos, con sacerdotes, y trae para mí muchos recuerdos. Estoy actualmente yendo los domingos a un templo de Guadalajara que se llama El Expiatorio también, Templo Expiatorio. Ahí estoy los domingos por la mañana confesando y celebrando. Y no me falta de pronto gente que me llegue y me dice, vengo de León. ¿De León? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y que por qué parte de León? Ya me cuentan un poco el grupo, la parroquia, por donde están. Y bueno, pues me da mucho gusto encontrar gente de León. Y ahora me encuentro a los leoneses y las leonesas, pues ¿qué más puedo tener? Tengo la plenitud. Bueno, ya les había pedido disculpa por la tardanza, pero lo mejor es que ya estamos aquí juntos. Y yo les propongo que dividamos nuestro tiempo de esta manera. Quiero primero tener una charla que sería como de preparación hacia la Cuaresma. ¿Cuándo es el miércoles de ceniza? ¿El 20 qué? 26 de febrero. Entonces quiere decir que ya estamos muy cerca. Bueno, yo quiero darles una primera charla dedicada precisamente a eso. Después, según me habían propuesto, tendríamos la celebración de la Santa Misa. Y después, si no se han arrepentido, tendríamos la comida juntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que así sea? Bueno, muy bien. Para no estar dando más largas, vamos pues a comenzar. Quise dar esta charla que comparto con ustedes basándome en una exhortación del Papa Francisco, que de seguro conocen todas y todos, que se llama Alégrense y regocíjense. Y como el Papa da sus documentos en latín, bueno, pues en latín se llama Gaudete et exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Basándome principalmente en este documento, en algunos capítulos, porque es más larga, como para una charla de unos 3/4 de hora, quiero iniciar pues diciendo lo siguiente. Vamos a comenzar el tiempo de Cuaresma, y la Cuaresma tenemos que verla siempre como un tiempo de preparación hacia la Pascua, porque de lo contrario la Cuaresma nos resulta un tiempo triste, como que invita solamente a vivir penitencias y se nos hace larga. Tanto es así que por lo menos antes decían, eso es tan largo como una Cuaresma. Pero porque no se veía un aspecto positivo, alegre, porque se separa la Cuaresma de la Pascua. Y eso no está bien. La Pascua es la fiesta por excelencia de todos los cristianos, porque es la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente el recuerdo, cada vez que celebramos la Pascua, no es que simplemente recordemos que hace más o menos 2000 años un hombre llamado Jesús de Nazaret murió crucificado en el Calvario, sino que la celebración de la Pascua es hacer actual, actualizar, hacer presente. De tal manera que podemos decir que por medio de la celebración litúrgica, quienes participamos de la Pascua es como si estuviéramos espiritualmente presentes ante el Cristo que se entrega por nosotros y que viene a resucitarnos.
Consiguientemente, la Cuaresma tiene que estar orientada hacia un clima de espiritualidad, pero de una espiritualidad alegre, gozosa. Y la Cuaresma debemos verla también no como un tiempo aislado, como una especie de paréntesis, sino que la Cuaresma la tenemos que ver integrada a nuestra vida. Es decir, dicho de otra manera, y la frase no es mía, sino de San León Magno. La Cuaresma viene siendo hacer lo que debemos hacer siempre, pero con una especial intensidad. O sea, no es que solamente en Cuaresma se nos pida que intensifiquemos la oración, que intensifiquemos una práctica de mortificación, sino que es un estilo, una forma de ser que debe acompañarnos siempre en la vida. Siempre debemos ser creyentes de oración. Siempre debemos ser personas que tienen la experiencia de una mortificación para el control de las propias pasiones. Siempre debemos ser personas que tenemos la experiencia de entregarnos a los demás. Siempre, siempre. En ese sentido, podríamos decir que toda la vida es Cuaresma. Toda la vida es Cuaresma. Porque toda la vida es un caminar rumbo a nuestra Pascua. ¿A dónde vas? Si preguntara yo a cualquiera de ustedes, ¿a dónde vas? No me refiero yo cuando caminan por la calle, sino por la vida, ¿a dónde vas? La respuesta de cada uno de nosotros es: voy al encuentro definitivo con el Señor. Dicho de otra manera, vivo peregrino rumbo a mi propia Pascua. Voy caminando para que llegue el momento en que yo también, abrazado a Cristo crucificado, pueda participar de su triunfo y de su resurrección. Ese es el sentido de nuestra vida. Y como yo sé que ustedes pertenecen a un movimiento eminentemente mariano, ¿no es así? Sí. ¿Cómo se llama? Monsalva. Monsalva. Bueno, pues entonces esta reflexión voy a tratar de que en la medida de lo adecuado hagamos una aplicación luego a la Santísima Virgen para que ella nos sirva de modelo en ese caminar rumbo al encuentro con el Señor y se fortalezca la espiritualidad de un grupo mariano. Podemos afirmar, y lo dice el Papa en esta exhortación, que nuestra vida es en el fondo un buscar, caminar hacia caminos de santidad. Y yo sé que cuando digo caminar hacia caminos de santidad, alguien va a decir: oiga, no. Nosotros somos cristianos comunes y corrientes. Eso de que nos digan que quieren que seamos santos, pues no, francamente, no le tiramos a tanto. Como dice por ahí alguna gente: oiga, ¿usted es cristiano? Sí, pero digamos, no fanático. ¿Y qué significa fanático? Pues de esos que van a misa cada 8 días y que se confiesan de vez en cuando. Yo, no, de esos no, yo soy un cristiano y yo lo que le pido a Dios es que me permita llegar al cielo, aunque sea verlo por un agujerito siquiera. Ahí ya con eso me doy por satisfecho. Es no entender lo que es realmente nuestra vida y lo que es el cielo. El Papa en este documento nos señala aspectos que a mí me parecen muy importantes. La santidad no es sino el camino que, movidos por el Espíritu Santo, vamos caminando conforme al proyecto de Dios dentro de una comunidad. Voy a retomar de nuevo. El camino que, conducidos por el Espíritu Santo, vamos recorriendo conforme al proyecto de Dios dentro de una comunidad. Ya aquí dije varias cosas que luego voy a subrayar más. Desde luego que la santidad no es algo que se hace por mi esfuerzo, porque yo me propongo decir: yo por mi esfuerzo, yo porque tengo capacidades, yo voy a ser santo.
Esa es una actitud farisaica. La santidad y el camino fiel es obra del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Somos lo que somos, creyentes, seguidores de Cristo, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos impulsa. Y vamos también, no cada uno aislado. El Señor nos llamó congregándonos en una comunidad que es pueblo de Dios. Todo lo que es aislamiento, todo lo que es individualismo, todo lo que es encerramiento de sí mismo, no es realmente camino de santidad cristiana. El llamamiento a la santidad es para que nos abramos a la comunidad, nos interesemos por la comunidad, sintamos al otro como alguien que me pertenece. El prójimo es otro, alguien que no me es ajeno, sino alguien que me pertenece. Y decíamos, ¿no es este acaso el camino de la Virgen Santísima? Cómo María recorre su camino movida por el Espíritu Santo, que se presenta con ella a través del ángel, y el Espíritu Santo vino sobre ella, y la Virgen tiene conciencia de que todo lo que ha sucedido en su vida es obra de Dios, y que ella ha venido para dar a luz a quien será el que congregue a los hombres de toda raza, lengua y nación en un solo pueblo. Nunca podremos entender la espiritualidad mariana si vemos a María aislada. Una imagen que se ofrece con frecuencia es María reunida con los apóstoles en Pentecostés, esperando al Espíritu Santo. Ahí junto con ella está la iglesia. Una iglesia pequeñita, formada por un grupito pequeño de los apóstoles, pero esa es la iglesia en ese momento. Y ahí está María. María sirve de vínculo de unidad, porque ella y por ella y en ella se congregan todos los creyentes en Jesús. Y luego el Papa nos dice, a lo que debemos tender es a una santidad popular. ¿Qué quiere decir eso? Una santidad popular. Miren, hay santos que conocemos todos y que son realmente espectaculares. No sé, un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pueden ustedes seguir añadiendo. Pero hay santos que el Papa llama de la clase media, o sea, que no pertenecen, digamos, a esa categoría de santos de una calidad excepcional, sino santos de la clase media, lo que dice el Papa, santo de al lado, que es la santidad del padre de familia, de la madre de familia, del esposo cristiano, de la esposa cristiana, que día a día se levanta a cumplir sus tareas como esposo, como esposa, como madre, que hace el quehacer de la casa, que prepara la comida, que tiene quizá algunos hijos que no la entienden y que le causan problemas. Ese es el camino que Dios te ha preparado para que seas santo o santa. Recuerdo una maestra, yo duré aquí más de 17 años, así que alguien diga, eso ya no lo había contado, bueno, pues hagan de cuenta que no se los conté. Recuerdo de una persona que era una maestra católica, y oyendo hablar del camino hacia la santidad, me decía, oiga, padre, pero pues yo no tengo tiempo de eso, fíjese que soy maestra, toda la mañana la paso dando clases. A mediodía llego a mi casa, mi madre está postrada, tengo que empezarme a organizar para prepararle la comida y luego le doy de comer. En la tarde reviso las tareas de mis alumnos y si hay necesidad de visitar a alguno o algunos en su casa porque no han ido, pues lo hago. Y en la noche ya estoy cansado. ¿A qué hora me santifico? Señora, pero no ha entendido usted la vida entonces. Todo lo que usted está haciendo es camino de santidad.
es el trabajo que hace como maestra, es el llegar a su casa y preparar con calidad y con cariño a su madre la comida, es el disponerse para que la clase al día siguiente esté bien y prepara sus tareas, es el visitar a algunos alumnos que no van porque están enfermos. Esa es la forma concreta de santidad para usted. No quiera santificarse como se santificó, no sé, el Padre Pío, por ejemplo, que es un hombre extraordinario, pero él era un monje capuchino. Y dice San Francisco de Sales, no puede un padre de familia querer santificarse como un monje capuchino. No se puede. Si lo quisiera hacer, estaría distorsionando su camino. Porque un padre de familia tiene que preocuparse por un trabajo que le permita conseguir recursos para la educación de sus hijos, para el alimento de sus hijos, etc. Lo que es el trabajo normal. Que un monje capuchino no tiene que interesarse de eso. El monje capuchino se interesa de tener quizá largos momentos de oración, quizá algunas obras de apostolado, pero tú no eres capuchino ni capuchina. Tú eres una persona llamada por Dios a vivir otra forma de vida en donde está tu proceso de santificación. No sé si entendemos claramente esto, pero lo es muy importante porque de lo contrario nos proponemos caminos equivocados que simplemente nos desaniman. Hay ciertos santos que dice un dicho, más son para admirar que para imitar. Y es cierto. Hay santos que más son para admirar que para imitar. Voy a leerles un trocito de este documento del Papa, el número 12. Cada uno por su camino. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos. Y bueno, si alguien dice, este obispo anda como desviado, bueno, pues estoy leyendo la palabra del Papa. Aquí están testimonios que son útiles para estimularnos, para motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente vea su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto. Esta santidad, dice el Papa, a la que Dios te está llamando, va creciendo con pequeños gestos. Y pone ejemplos que todos los hemos vivido. Dice, por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras. Bueno, yo creo que a lo mejor ya va pura gente al supermercado. Ustedes ya no van a los mercados ni a los supermercados. Pero supongamos que vayan a los mercados, al tianguis. Una señora va al mercado y encuentra a su vecina y comienzan a hablar y empiezan a criticar. No creo que las mujeres critiquen nunca. Pero el Papa se imagina algunas mujeres que se encuentran en el mercado y empiezan a criticar. Pero esta mujer dice, no voy a hablar mal de nadie, no quiero hablar mal de nadie. Y este es un paso en la santidad. ¿Ven? Una cosa tan sencilla. Yo les digo a veces en plan de broma, cuando de pronto empezamos a decir palabras como de crítica, no lo digamos, porque como decía la viejita de la Acción Católica, no digo más porque soy de la Acción Católica. Bueno, pues el Papa nos señala que un camino de santidad que está al alcance de todos nosotros. El poder darnos cuenta de que todos los días a través de nuestra vida hay oportunidades a través de las cuales nosotros vamos caminando por caminos de santidad. Y podríamos poner, como pone este ejemplo, dice luego la mujer llega a su casa, su hijo le pide conversar con ella acerca de sus problemas. Imaginemos una señora que tiene
hijos adolescentes. Los muchachos están inquietos. Mamá, papá, ¿tienes un ratito para que platiquemos? Traigo cosas que yo quisiera comentarte. Y bueno, un padre de familia que no tiene intereses de mejorar su vida por el camino de la santidad puede decir: mira, hijo, yo estoy cansado. La verdad no, ya que vienes con tus cuentos, ahí será otro día. Déjame en paz. Yo vengo cansado del trabajo. En su casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías. Y aunque esté cansado o cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y con afecto. Esta es una ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia. Angustia. ¿Quién no tiene momentos de preocupaciones, de angustias en su casa? De diferentes tipos. Viene un momento de angustia. Pero recuerda el amor de la Virgen María. Y toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra un pobre, se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. ¿Es imposible ser santos? No. Claro que no. Tampoco le voy a decir que es algo que se compra con 5 centavos, porque quizá un día lo vivimos así, pero al día siguiente ya se nos olvida. Ser capaces de perseverar en este camino exige, pero es un camino muy disponible y muy a la altura para cada uno de nosotros. Miren, pues uno, por la responsabilidad del ministerio, tiene que entrar en la intimidad de muchas conciencias y de muchas personas. Y una de las cosas que escucha uno con más frecuencia es que hay gente que dice: yo estoy desilusionado, desilusionada, porque por más que yo hago la lucha, no avanzo. Estoy atorado. El camino hacia la santidad supone dar pasos pequeños, poco a poco, lentamente. Y el camino hacia la santidad es un camino como en zigzag. Tiene subidas y tiene bajadas. Tiene subidas y tiene bajadas. El camino hacia la santidad no es un camino en que se va así simplemente. A todos nos pasa que caminamos, en un día estamos alentados, estamos contentos, somos generosos, pero un día amanecemos como de mal genio, con el ceño fruncido, y hablamos mal de alguien. Y una persona se nos acerca y no tenemos ganas de conversar con él. Y bueno, llega la persona a confesarse: yo soy una gran pecadora o pecador. Fíjese que he hecho esto y esto y esto. Bien, Dios te perdona. Dios te perdona. Acuérdate cómo trataba el Señor con los pecadores. Nunca se puso a preguntar: ¿cuántas veces hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? Simplemente, vete en paz. Yo te perdono y no peques más. Y esa es la realidad que debemos observar nosotros los sacerdotes en el confesionario. Me voy a confesar con ustedes. Tengo en Guadalajara, y le doy gracias a Dios, un padre que me hace el favor de confesarme periódicamente. Bueno, no le voy a decir lo que le digo. Pero he aprendido de muchas cosas. Me dice: y es de los padres que fue preparados o presentados por el Papa para que el año de la misericordia pudieran dar absoluciones a delitos reservados solo al Papa. Hay excomuniones que solamente el Papa puede perdonar. Y a un grupo de sacerdotes, como unos 53 o 60, el Papa los distribuyó por todo el mundo para que tuvieran la facultad de absorber las mismas faltas que él perdona. Entonces creo que es un hombre en el que puede tenerse confianza, porque el Papa lo eligió para que confesara. Y me dice: mire, yo cuando confieso, normalmente nunca pregunto al penitente nada. Yo lo dejo que hable. Lo dejo que hable. Si acaso es necesario alguna pregunta, simplemente por esclarecer algo, pero no da la impresión de que se quiere sacar: ¿y cómo estuvo? ¿Y
cuántas veces? ¿Y por qué lo hiciste? Y eso convierte en tortura el momento de la confesión. Bueno, a mí eso me ha iluminado mucho para entender la actitud de misericordia con que debemos acercarnos al sacramento y la actitud de confianza con que debemos llegarnos al sacramento para no convertirlo en un momento de tortura. Hay personas que sufren cuando se confiesan y van angustiadas porque no han entendido el significado auténtico de la confesión. Podríamos sintetizarlo diciendo: tú estás llamado o llamada a la santidad viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Y no te desalientes si en momentos hay retrocesos. La vida espiritual y el adelanto en la santidad se hace paso tras paso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vas por el camino en la medida que quieres abrirte. Y cuando tienes fragilidades o tienes pecados, pide perdón, levántate, Dios está contigo, te da la mano y te dice: vamos a caminar juntos. Y la Virgen Santísima, que nos ama y que tiene como intención principal santificarnos, estará con nosotros también para ayudarnos y decirte: yo también pasé por momentos de dificultades. Yo no conocí pecado, pero sí momentos de angustia, momentos de turbación, momentos en que no entendía el camino de Cristo conmigo. Eso lo dice el Evangelio, que la Virgen no lo entendía, pero guardaba las palabras en su corazón. El camino de santificación de la Virgen es un camino por los caminos de la fe, y la fe muchas veces es oscura, y la Virgen vivió momentos de oscuridad. Lo dice cuando el niño se les pierde en Jerusalén y lo encuentran y le dicen: hijo, ¿por qué lo hiciste así? ¿Y qué no sabía que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Y el Evangelio dice que María no entendió la respuesta de Cristo. Y es solamente un ejemplo de que muchas veces no entendía lo que Dios iba realizando en ella. ¿Creen ustedes que la Virgen entendía el Calvario cuando estuvo al pie de la cruz y decir: ¿por qué está pasando eso? No. Lo sentía con una profunda angustia y se decía: ¿dónde está la promesa del ángel que me dijo que le daría a mi hijo el trono de David su padre, y ahora está crucificado como un malhechor? Pero la Virgen decía: hágase según tu voluntad, porque tú lo quieres, como tú lo quieres. Es mucho, por eso estoy viendo el tiempo. Otros elementos que nos ofrece el Papa sobre los criterios de la santidad. Hay algunos elementos que son propios de Cuaresma y que tenemos que verlos como nos los presenta el Papa. Necesitamos, ciertamente, para tener una experiencia de oración, necesitamos el silencio. Vivimos en un mundo aturdidos por el ruido. Hay quien al levantarse no está tranquilo, sino agarra el celular y de inmediato entra a ver qué encuentra de novedades. Hay quien agarra el equipo para prender la televisión. Hay quien se mete, quizás sobre todo los jóvenes, a su coche, su camioneta, y prenden el volumen del radio a todo lo que da. Y ese es el ruido en el cual vivimos: el ruido de las motocicletas, el ruido de los vehículos, el ruido de la gente. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Y la verdad es que para poder tener un ambiente interior que propicie la experiencia de una oración como verdadero encuentro con Cristo, necesitamos silencio, necesitamos intimidad. Quizá hay alguien que diga: bueno, ¿y qué tenemos que ser como los monjes? No. Un silencio acomodado a tu vocación. Eres madre de familia, eres padre de familia, puedes tener tus actividades todos los días, pero debes buscar de todos modos algún momento en que tengas calma
para encontrarte con el Señor y poder encontrarte con Él en una oración de experiencia personal. Yo les voy a decir una cosa. Quizá en tiempos pasados, cuando el trabajo no era tan exigente como ahora, había momentos más largos para la oración. Yo me acuerdo cuando éramos niños, nunca nos faltaba el rosario después de la cena. Todos. Mi padre arrodillado, mi madre arrodillada, nosotros arrodillados, y venía la letanía y todos en cruz, con los brazos en cruz. Bueno, así se acostumbraba. Ahora es difícil que los hijos se junten con los padres una noche para rezar el rosario. Bueno, podemos decir, quizá hay menos tiempo, pero en todo caso de más calidad. Tienes poco tiempo porque el trabajo te absorbe, estás sometido a un trabajo con horarios fijos. Tienes poco tiempo, aprovecha ese tiempo, breve, pero más intenso. Quizá estabas acostumbrado o acostumbrada a momentos muy largos de una oración hecha de rezos muchas veces que no trascendían en tu vida. Yo les voy a decir las penitencias que pongo a veces a algunos pecadores. Alguien se confiesa, manifiesta descontento, que duda, que no sabe si tiene fe, que no encuentra al Señor. Bien, te voy a dejar una penitencia. Te voy a dejar que tengas 10 o 15 minutos ante el sagrario. No le vas a rezar nada. Háblale de ti. Cuéntale de lo que me estás diciendo, de tus luchas, de que no sabes encontrar tus caminos, de que te sientes perdido, de que quieres oír su voz, de que quieres que Él te ilumine. Yo te digo 15 minutos, si después de eso te quieres quedar media hora o 3/4 de hora, muy bien, pero la penitencia siquiera 15 minutos. ¿Puedes cumplir eso? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues vas a hacerlo. Y yo prefiero eso, no digo que los rezos no estén bien. Hay personas que saben tener una experiencia de oración recitando de memoria el Ave María, el Padre Nuestro, o bien alguna novena, etc. Muy bien. Pero el riesgo es de que los rezos se nos conviertan en monotonía. Lo repetimos y lo repetimos mientras la mente está lejos de nosotros. Por eso decía, tener momentos de oración en que entramos en nosotros mismos y queremos pedirle al Señor que nos toque en el corazón, que sintamos que de veras Él habla a nuestro corazón. Y si permanece en silencio, no te desesperes. Vuelve otro día y vuelve a decir, necesito escucharte. ¿Estás mudo? ¿No me oyes? Yo quiero escuchar tu voz. Bueno, vemos casos como el profeta Jeremías, que en un momento determinado le reclama a Dios su silencio. Señor, me desilusionaste, yo esperaba de ti, no me hablas. Eso los grandes santos también lo han vivido, lo que se llama la noche oscura, momentos en los cuales parece como que todo se oscurece. No te preocupes. Si tú aceptas eso como un camino a través del cual Dios te quiere santificar, camina por ahí. Ese es tu camino. Quisiera señalar a propósito de lo que estoy diciendo, que no tengamos miedo a la santidad, porque ustedes que ya tienen más formación, quizás no les pase, pero hay personas, como ya lo decía al principio, cuando se les habla de que nuestra vocación es la santidad, ¡ay, qué aburrido es eso! ¡Qué aburrido es ser santo! Me imagino que ser santo es vivir con un hábito de religiosa, vivir con una sotana de padre. Pues no, a mí eso como que no se me da. Yo es otra cosa en mi vida. Mira, la auténtica santidad no te quita nada de lo humano. Y el pecado no es humano. Y el desorden no es humano. Y el egoísmo no es humano. Eso sí te lo quita. Pero nada de lo que es auténticamente humano se te arrebata para que tú vivas tu camino de santidad. La santidad, más bien, si lo entendemos, es camino
que nos conduce a una alegría interior, que no siempre es una alegría de carcajada, pero una alegría de paz y de serenidad interior. Experiencias. Recuerdo una vez una señora ya grande, a la que le habían matado su hijo en un pleito de pandillas. Ya ven que eso se da ahora lamentablemente. Y con tristeza veo que el estado de Guanajuato está ocupando el primer lugar entre los estados violentos de la República. Y yo me hago cruces pensando cómo es posible que un estado que tradicionalmente fue tan tranquilo, donde se vivía con tanta fraternidad, ahora esté en esta situación. Es otra cosa. Pero es el hecho. Esta señora le mataron a un hijo en una de esas riñas de pandillas. Y yo pensé que era necesario darle una visita, para decirle una palabra de aliento. Y la encontré sentadita en una silla, con su rosario en la mano. ¿Usted es la mamá de un chico que mataron? Sí, padre, yo soy la mamá. Me imagino que está rezando el rosario por su hijo. No, padre, lo estoy rezando por los que mataron a mi hijo para que se conviertan. Bueno, pues esos son ejemplos de una santidad heroica. Hay paz en el corazón de una persona que vive así la santidad. Ya les dije, no es la alegría de la carcajada del borracho, es una paz, una serenidad interior, un consuelo que nace del encuentro auténtico con el Señor. El Papa Francisco insiste mucho en un tema que ustedes seguramente ya han oído muchas veces. Dice el Papa, no al pelagianismo. ¿Han oído alguna vez esa palabra? No. Bueno, Pelagio fue un monje del siglo VI o VII, si no me equivoco. Y Pelagio sostenía que yo, con mi esfuerzo, puedo llegar a tener fe. Quiero ser un hombre de fe. Y yo digo, yo me voy a proponer ser capaz de, a través de mis esfuerzos, ser capaz de tener fe y de crecer por el camino de la santidad. Un concilio condenó el pelagianismo como una herejía. Es herético decir eso. No nos santificamos con nuestro propio esfuerzo, sino que tenemos que tener la confianza puesta en Dios. Yo no puedo creer porque yo quiero creer. La fe es una iniciativa de Dios que se acerca a mí y me habla. Y yo, invitado por esa acción de Dios que por su Espíritu me toca, le digo, sí, Señor. Y yo respondo, libremente. Pero la iniciativa vino del Señor. Creer lo contrario de que somos buenos porque nosotros nos hemos esforzado es pelagianismo. Y para usar el lenguaje del Evangelio es fariseísmo. ¿Cómo se portaban los fariseos? Señor, gracias porque yo soy bueno. Gracias porque yo cumplo con todos tus mandamientos. Gracias porque yo doy diezmo. Gracias porque no soy pecador como ese publicano que está ahí al fondo del templo. Gracias. Pero su acción de gracias era para decirte, yo con mi esfuerzo he conseguido lo que soy. Nadie se salva con una mentalidad así. Nadie se santifica así. Nadie tuvo expresiones tan duras de parte de Cristo como los fariseos. Hipócritas. Así les llamó Cristo. Hipócritas. Dios no quiera que ninguno de nosotros seamos nunca llamados por el Señor con una expresión de ese tipo, de hipocresía. ¿Cómo? Teniendo humildad ante el Señor. Señor, aquí me tienes. Soy pecador. De mi parte, yo no sería capaz de llegar a nada, pero confío en ti. Tú me estás estirando la mano. Yo te quiero decir que sí. Yo te doy mi mano para que tú me levantes. Y juntos los dos, yo apoyando tu mano en tu mano, caminaré ciertamente con confianza a donde tú me quieras llevar. El Papa en el número 58 de esta exhortación dice lo siguiente:
Muchas veces, voy a leer este número que es el 58-59. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la iglesia, podemos decir la vida de los creyentes, se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. A ver, yo quisiera que nos entendiéramos en esto. Hay movimientos, hay grupos apostólicos que tienen una determinada forma de orar, conforme el fundador del movimiento, la fundadora del movimiento, lo cual no está mal. Pero si ponemos todo nuestro esfuerzo solamente en repetir mecánicamente las fórmulas que aprendimos porque el fundador o la fundadora nos enseñaron así, estamos equivocados. Si queremos usar esas fórmulas, tenemos que hacerlas pasar por el corazón para que sean auténticas. Y luego, no encerrarnos solamente en esas prácticas, no solamente en eso. Lo vuelvo a repetir. Algunos grupos de cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esa manera se suele reducir y encorsetar. ¿Saben lo que es encorsetar, no? Unas señoras usaban el corsete antiguamente, que las ponían así como si no tuvieran barriga, pero sí tenían. Eso es el corsete. Encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil de pelagianismo, de lo que ya hablamos. Una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Eso afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu y luego terminan fosilizados o corruptos. El Papa cuando habla a veces es claro y fuerte, pero sí, puede ser que algo que comenzó con mucho entusiasmo, después se vuelva en una rutina, en un fósil, y se convierte en fuente de corrupción. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano, encauzado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría nuestra realidad, nuestra religión, en una esclavitud. Les voy a poner un ejemplo, espero que no se me escandalice. ¿Venir a misa los domingos es una obligación del precepto divino? Sí. ¿Sí o no? Sí. No, es un mandamiento de la Iglesia. ¿Cuántos son los mandamientos de la Iglesia? Son 5, entre ellos venir a misa los domingos, pero es un mandamiento de la Iglesia, no es un precepto divino. No matar es un precepto de Dios o de la Iglesia. De Dios. Mandamiento divino, evidentemente. No es lo mismo el precepto de no matar que el precepto de asistir a misa los domingos. Entonces, si lo que dice aquí, Santo Tomás dice que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación. Entonces, una señora, un señor, no puede ir a misa porque tiene que cuidar a un niño enfermo. ¿Peca? No. Alguien dice, bueno, yo lo oí en la televisión, ¿no cumplí con eso? No, porque fíjate que la obligación no es oír misa por televisión, sino estar presente. ¿Pequé entonces? No, no pecaste, porque no podías ir. No porque la viste en la televisión, que la hayas visto en la televisión, está bien, pero eso no es satisfacer el precepto. Simplemente no podías ir a misa porque no estabas en condiciones. No te obligaba. Y eso ayuda a tener una espiritualidad menos escrupulosa, como quizá a veces la hacemos por fijarnos en tantos detallitos. Y bueno, no conozco exactamente las reglas que tienen en Mozalba,
pero atentos a revisar esto. Si hay que cumplir con ciertas prescripciones que tiene el movimiento, hay que exigirlas no como si fueran palabra de Dios, no como si fueran palabra de Dios, sino como precepto humano, que por lo tanto obligan en tanto en cuanto yo puedo exigirlas sin complicar la vida a nadie, sin encorsetar a nadie. ¿Está claro? Sí. Voy a leer de nuevo este texto. Santo Tomás dice que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. Y no es eso. Para que seamos libres nos liberó Cristo, dice San Pablo. La palabra de Cristo contra los fariseos es precisamente hacer esclavos a los hombres de la ley. Y voy a terminar para no cansarles más. No termine, ya. Fíjense lo que dice el Papa a propósito de cómo se camina por los caminos de la santidad. No nos debemos mirar mutuamente desde arriba. No debemos colocarnos en el lugar de jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender de dar lecciones permanentemente. Nos hacemos criticones, el Papa habla mucho en contra de la crítica, cuando vamos llevando en la mano la regla para medir a todo el mundo. Don Reglita o Doña Reglita, porque siempre lleva en la mano la regla para medir a todo el mundo y no le da la anchura, porque ella es la que pone la anchura. No es como yo soy distinto, yo soy bueno, yo hablo bien, él o ella no lo hace, es mala. ¿Y a ti quién te ha puesto de juez para juzgar a nadie? No juzgues y no serás juzgado, y con la medida con que miras serás medido. Bueno, eso nos da también un criterio de comportamiento en el trato con las personas. Lo voy a terminar diciendo, no hablé de las 3 prácticas comunes en la Cuaresma porque no son conocidas: ayuno, oración, limosna. Quise detenernos sobre todo en la oración como una experiencia a través de la cual nosotros respondemos por la fe al Señor que nos habla. Hubiera habido tiempo de hablar del ayuno, hubiéramos tenido posibilidad de hablar de la limosna, cómo se deben entender. Pero voy a terminar con una referencia que ya no está en este documento del Papa, pero me pareció muy interesante en el libro de un cardenal que ahorita está puesto de moda. Es un cardenal negro, color llanta. Es un cardenal africano que se apellida Sara. Es autor de varios libros que son muy leídos en la actualidad. Yo estoy leyendo un libro de él que se me hace interesante, es un poco duro, no cabe duda. Se llama Atardece y pronto será de noche. Y dice, entre otras cosas, lo siguiente, que me parece interesante. El estilo cultural del momento que vivimos nos cuestiona. Hoy vivimos en un mundo donde las verdades parecen oscurecerse. Las convicciones con las cuales vivíamos ya no convencen a los jóvenes, nos cuestionan. Si alguien tiene experiencia con sus hijos adolescentes, lo sabe lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a misa? ¿Por qué hay que confesarse? Todo eso. Y los que son maestros tienen experiencia de lo difícil que es en la actualidad en una escuela con muchachos de secundaria o de preparatoria que todo lo cuestionan. Y además hacen preguntas para las cuales muchas veces, por falta de información, no como decía la mujer aquella, por falta de ignorancia, no, por sobra de ignorancia, no sabemos responder. Oiga, papá, o como ahora dicen, apá, oiga, papá,
El maestro en la escuela nos dijo que eso de que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó, que es algo falso, totalmente falso. La ciencia indica otra cosa, el mundo es producto de una evolución. ¿Qué me dices tú? Y el papá o la mamá se queda, no me anden preguntando esas cosas, cállense. ¿Qué pasó? No sabes la respuesta. No sabes la respuesta, por eso te confunden. Por eso este cardenal dice, no, el estilo cultural del momento nos cuestiona. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza. No nos podemos conformar con una piedad analfabeta, sin argumentos. No tenemos información. Nos falta poder tener un conocimiento, una fe informada. Este mundo nos va a cuestionar cada vez más. Y si no sabemos darle respuestas, nos van a considerar como anticuados y la religión como algo que no es para gente de este mundo. ¿Yo qué les recomendaría completamente? Bueno, aparte de la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica. Y si alguien encuentra que el catecismo está muy largo, al menos el compendio del catecismo de la Iglesia, que está a disposición, y ahí está el resumen de las verdades católicas, donde podemos tener una información que nos ayude a ser menos analfabetas en el campo de la fe. Dice el cardenal, no a una religiosidad dominada por meros momentos de emociones exaltadas y de tipo meramente sentimental. Eso pasa en algunos movimientos. Yo no quiero criticar a nadie, hay movimientos que favorecen mucho ese sentido de exaltación y quizá nos haga bien tener momentos de exaltación. Alguien aplaude, alguien grita, aleluya, aleluya, aleluya. Pero no podemos reducir, lo dice el cardenal, nuestra religiosidad a momentos solamente de emotividad o de exaltación de tipo meramente sentimental. Los sentimientos son muy pasajeros, hoy son y mañana no. No a una piedad sectaria que nos segrega formando grupos selectos. Sí hay a veces en la iglesia grupos que se encierran en sí mismos y se sienten superiores. Yo recuerdo que alguna vez me decía una persona, oiga, ¿usted ya hizo la experiencia de un encuentro de tal tipo? No, fíjese que no. Ah, qué pobre usted. Pues no, tenía que hacerla. Pues no la he hecho todavía. No, hágala para que conozca, es así como se conoce. Pues puede ser que sí, pero yo creo que no es el único camino. Hay otras formas también. Yo digo esto para que nunca nos queramos presentar como los todo y los que tienen el monopolio del camino que conduce a la santidad. Tienes un carisma que Dios te ha dado, qué bueno, compártelo con los demás. Otros tendrán otros carismas, respétalos. Son, si aprobados por la Iglesia, caminos de santidad también. Y termino con una referencia mariana, porque estoy hablando a un grupo de Monsanto. Bueno, el Papa termina con una referencia a la Virgen Santísima muy bonita. Dice el último número de esta exhortación: quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. En el fondo, la vivencia de la santidad es la vivencia de las bienaventuranzas. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una vez y otra vez: Dios te salve María.
Dios te salve María, bendita tú entre las mujeres, etc. A mí se me hace hermoso. Bueno, pues cumplí a media lo que les prometí, pero les agradezco. Si hay alguna pregunta, rápidamente, si no, pasamos a la Santa Misa, como lo tienen programado quienes organizaron este encuentro. ¿Hay alguien que tenga que preguntar alguna cosa? Darle las gracias, Señor. Nada, todo está muy bien. ¿Está contento de haber venido? Muy contento, evidente que sí, muy contento de haber venido. Alguien me dijo, cuando me preguntó, ¿a qué hora vas a salir de Guadalajara? A las 9 de la mañana. Mire, señor, va a ser tarde, váyase más temprano. Pues yo ya había dicho a las personas que iban a venir conmigo que a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y a las 9 ellos no llegaron. Porque que el tráfico, que porque se les entrampó, porque no sé qué, salimos un poco tarde. Y por eso pues no llegué a la hora señalada, pero ustedes me comprenden y me dan la solución, ¿verdad que sí? Sí.